Esperanzas de heredar 610308 predicado el miércoles 8 de marzo de 1961 en el Lyric Building en Richmond, Virginia, 1 hora y 34 minutos. 1. Una especialización con una menor, ya que el Dr. F. Bosworth, uno de mis asociados, acaba de regresar a casa a la gloria, con casi 100 años. ¿Cuántos conocieron al hermano Bosworth? Estoy seguro de que muchos de ustedes lo conocieron. Solía decirme: bueno, hermano Branham, la sanidad divina que usamos, es como el cebo que se pone en el anzuelo. Nunca se le muestra al pez el anzuelo, se le muestra el cebo. Y cuando muerde el anzuelo, se lo come. Así es como se intenta usar la sanidad divina. Es un don de Dios. Y luego atraemos a la gente, y ven que sucede algo que, saben que no podría suceder sin que Dios lo hubiera hecho. Por lo tanto, desvía su atención de las cosas del mundo hacia Dios. Y eso es lo que me lleva a decir que es un cebo que lleva a los pecadores. Nuestro principal propósito aquí es atraer al incrédulo a la fe en Dios. Eso es lo que queremos hacer. Ver al pecador convertido a una fe viva en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo principal. Lo siguiente es intentar ayudar a los enfermos y necesitados a encontrar ayuda. Y muchos de ellos, por supuesto, como en todo el mundo, están completamente desamparados, a menos que Dios haga algo por ellos, porque nuestra ciencia médica, algunos de ellos, está más allá de eso. 2. Y justo ayer salí de casa, donde, o anteayer, sí, ayer, donde vi al Señor tomar a una persona completamente loca, 2 años sin saber ni dónde estaba, ni cómo se llamaba ni nada al respecto, y devolverle la cordura, hasta que todo el personal del hospital dijo que nunca habían visto algo igual. Una persona completamente loca, una joven loca durante 2 años. Y justo cuando ves algo así, sabes que se necesita a Dios para hacerlo. Eso es todo. Sabemos que el hombre no puede hacer cosas así, y no le fue dado al hombre. Después de todo, la sanidad divina, solo hay una clase de sanidad, y es la sanidad divina. No hay otra sanidad que la divina. Toda sanidad tiene que venir por medio de Dios. Salmos 103:3 dice: yo soy el Señor, que sana todas tus dolencias. Éxodo 15:26 y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103:3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 3. Ahora bien, las curas médicas, la medicina no afirma curar. Solo afirma ayudar a la naturaleza. Dios es quien sana. Me entrevistaron en Mayo Brothers, y eso fue lo que me dijeron allí. Dijeron: no afirmamos curar a la gente. Solo afirmamos ayudar a la naturaleza, mientras que Dios sana. En otras palabras, si te cortas la mano, bueno, te la cosen. No la curan. Si tienes un apéndice grave, te lo pueden extirpar, pero eso es todo lo que pueden hacer. Si te fracturas un brazo, te lo pueden arreglar. ¿Quién va a proporcionar el calcio, y lo que se necesita, para reparar ese hueso? Se necesita, para reconstruir las células se necesita vida, y la vida es lo que sana. Podemos cortar, operar, y demás, pero no podemos sanar. Dios tiene que hacerlo. Esa es una multiplicación de células que solo se logra a través de Dios. Él es el único que puede hacerlo. Podríamos crear un hombre mecánico que pudiera alcanzar sus manos y casi pensar, pero no podemos crear células. Eso solo lo hace Dios. Así que Él es el Señor, quien sana todas nuestras enfermedades. Podríamos sacarnos una muela, pero ¿quién detendrá la hemorragia? ¿Y quién sanará el lugar por donde sale? Si Dios no lo hace, nunca sanarás. Así es. Éxodo 15:26 y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103:3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Y si estuviera aquí, dándole a la manivela de mi coche. Claro, eso fue hace mucho tiempo, supongo, en la época del viejo, ahora estoy en la época del modelo T, cuando solíamos darle a la manivela. ¿Y si me rompo el brazo? Corría y le decía a un médico: cúrame el brazo rápido. Tengo que terminar de darle a la manivela de mi coche. Bueno, él decía: necesita sanación mental. Bueno, eso era correcto. Mira, él decía: bueno, puedo curarte el brazo, pero alguien superior a mí tiene que curarlo. Él puede curarlo, y ese es su deber. Eso es lo que debemos hacer, curarlo.
Pero Dios cura. Así que no creo que exista un sanador divino fuera de Dios. Creo que Dios es el único sanador que existe. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Por eso, muchas veces se ha dicho, el hermano Branham es un sanador divino. No, yo no soy más sanador divino que el pastor no es el salvador divino. Así que simplemente predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, con la buena noticia de que Cristo fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos sanados. Es algo que ya pasó. Cristo hizo por nosotros todo lo que debía hacerse. Y todo lo que se puede hacer ya está hecho. Creo que lo único que tenemos que hacer es aceptar lo que Él ha hecho, lo que ya está hecho. 6. Y ahora, ministro, cualquier ministro tiene el mismo derecho a orar por los enfermos, o por los laicos, que cualquier otra persona, porque Él dijo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Creo que la oración tiene poder. He visto respuestas muy directas a la oración, pero nunca he sanado a nadie en mi vida. Pero he visto a Dios obrar mucho, así que creo que es la fe del individuo en una obra ya realizada. Ahora bien, usted pregunta, yo diría aquí esta noche, ¿cuántos cristianos? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántos se salvaron el año pasado? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántos se salvaron hace quizás una semana? Quizás 2 o 3 manos se levantarían. Ahora bien, no estoy de acuerdo. Usted no fue salvo hace un año, ni tampoco fue salvo hace 2 o 3 días. Fuiste salvo hace 1900 años en el Calvario, pero lo aceptaste el año pasado, o la semana pasada, o hace 2 días. Y lo mismo, por sus llagas fuiste sanado. Fuiste, en pasado, sanado. Ahora, puedes aceptarlo esta noche, o mañana por la noche. O cuando lo aceptes, pues es tuyo. Así que, depende de ti cuando quieras aceptarlo, según esas condiciones. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 7. Y ahora él es sumo sacerdote, Hebreos 3, sentado a la diestra de Dios Todopoderoso en el cielo, intercediendo por nuestra confesión. La palabra que se usa en el libro de Hebreos, y también en la versión King James, es profesar. Pero profesar y confesar son lo mismo. ¿Profesas algo o lo confiesas? Profesas creer que Él fue herido por tus transgresiones y que con sus llagas fuiste sanado. Así que Él es sumo sacerdote para interceder por nuestra confesión, y no puede hacer nada por nosotros hasta que primero la aceptemos y la confesemos. Podríamos ir al altar y orar hasta postrarnos y morir. Hasta que creamos y aceptemos su gracia perdonadora, seguiremos perdidos. No importaba cuánto gritáramos, cuánto tiempo nos quedáramos, ni cuánto aguantáramos sin comer, hasta que en nuestros corazones la revelación que Dios nos dio de que Jesucristo murió para salvarnos, y la aceptamos como nuestra propiedad personal, es algo que Cristo hizo por mí, por ti y por quien quiera que lo crea. Entonces eres salvo, porque lo has creído, y eres sanado de la misma manera. Muchas veces la gente dice, me gusta sentir si estoy sano. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Dijo, ¿lo creíste? Eso es. ¿Lo crees? El sentimiento no tiene nada que ver. Es tu fe. Si actuara como me siento, estaría en mal estado muchas veces. ¿Es así, hermanos? Supongo que todos lo estaríamos. Pero no es como me siento. Es lo que creo que Él ha hecho. No son mis sentimientos. Es mi fe. ¿En qué? En una obra terminada en el Calvario. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Colosenses 3, 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 8. Ahora, en esto hay muchas quizás, esta es mi primera vez en su ciudad, creo, y es mi primera vez en Virginia, teniendo un servicio en Virginia. He dado la vuelta al mundo 7 veces, y sin embargo nunca he estado en Virginia. ¿No es horrible? Bueno, siempre dicen que hay que guardar lo mejor para el final. ¿Es así, hermanos? Lo mejor viene al final. Esperamos que sea exactamente así. Si todas las personas son como las que hemos conocido desde que llegamos, ciertamente he conocido gente muy buena. Y tal vez he estado conociendo a la gente solo a los ciudadanos. Tal vez ni siquiera cristianos. Entonces, ¿qué serán los cristianos, si los ciudadanos son así, que no son cristianos? Sería maravilloso. Así que, ahora, una reunión solo puede ser lo que la gente quiera que sea. 9. Ahora bien, Dios quiere, si nosotros también. Pero tenemos nuestra parte que desempeñar. Cada individuo tiene su parte que desempeñar. No podría hacer de esto un avivamiento ni una reunión, como si nada, ni un solo individuo, ni solo 2 o 3 de ustedes. Se requiere que todos trabajemos juntos, por medio del Señor Jesucristo, para ver algo logrado aquí en esta ciudad, mientras estamos reunidos por el reino de Dios. Hermanos, hermanas, estamos viviendo cerca del fin. Todos lo sabemos. Si han viajado conmigo durante el último año, sabrán que es cierto. Estamos en una situación de conmoción, y el fin del tiempo está cerca. Y a medida que avance la semana, presentaremos lo que está sucediendo, lo que está por suceder, y lo que vean en los periódicos, las transmisiones y demás. Luego escucharán las escrituras y lo que el Espíritu Santo tiene que decir. 10 ahora, supongo, creo que solemos cerrar sobre la 1, ¿no? ¿O algo así? ¿A la 1 o las 2 de la mañana? Normalmente es hora de terminar el servicio. No se vayan. Yo solo mantendré la calma. Solo bromeaba. Solemos salir sobre las 9 o 9:30, y luego para la fila de oración. Así que creo que deberían, los conserjes, supongo, nos dirán cuánto tiempo mantienen abierto el auditorio, o lo que sea. Ahora, deben llamar. Deben empezar a llamar a la gente. Y permítanos, decirles ahora, les voy a decir cómo creo que dirigimos la reunión, con los hermanos. Y recuerden, cada vez que sientan que necesitan orar por alguien, cualquiera de estos hermanos aquí, creen en el mismo evangelio que les estoy predicando. Y su pastor tiene tanto derecho a orar por ustedes como cualquier otra persona. Aquí simplemente nos reunimos. Creo que está escrito en las escrituras. El Señor dijo: si el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se reúne y ora, yo iré desde el cielo y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7, 14. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 11. Así que creemos que la oración es el arma más poderosa jamás puesta al cuidado de un ser humano. ¿Sabes? La oración a veces cambia la opinión de Dios. ¿Lo sabías? Sin duda. El profeta Isaías le dijo a Ezequías que moriría en esa cama. Ezequías volvió su rostro hacia la pared, lloró amargamente y le pidió al Señor 15 años más de vida. Dios envió al profeta de regreso, le dijo: he oído, y lo salvó por el momento, cuando Dios ya había anunciado su muerte. Pero lo salvó porque oró. Entonces, si la oración fue tan poderosa, ¿qué puede hacer? Caramba. No nos damos cuenta de lo grandiosa que es. Isaías 38, 2. Entonces volvió Ezequías su rostro hacia la pared, y oró a Jehová. Isaías 38, 5. Ve y di a Ezequías: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí yo añadiré a tus días 15 años. 12. Ahora bien, a lo largo de la reunión, cada noche intentamos sentar las bases, luego, cuando alguien entra, quizás un poco más tarde, quizás mañana por la noche, o quizás la noche siguiente, entran algunos recién llegados. Quizás vean algo que está sucediendo y digan: bueno, simplemente no lo entiendo. Si no lo entienden, entonces tomen las escrituras y muéstrenles la verdad.
Ahora bien, si alguna vez ven alguna acción aquí en la plataforma, o cualquier cosa que yo diga aquí, que no sea absolutamente la escritura, entonces tienen el deber, como cristianos, de hacérmelo notar, porque creo que Dios hace cosas que no están escritas en la palabra. Creo que Él puede hacer lo que quiera. Él es Dios. Pero mientras cumpla lo que prometió, eso sería suficiente para mí. Simplemente cumplir su promesa. Me gusta eso. Y creo que la palabra de Dios es el fundamento. Creo que es la palabra de Dios, y es mi postura. Mi vida y toda mi fe está basada en la palabra. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 13 Y así es como quiero que lo crean ahora. Que Dios es infinito, omnipresente, omnisciente y Dios todopoderoso. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No puede cambiar y ser Dios. Cualquier decisión que Dios tome una vez, esa decisión debe permanecer para siempre. Nunca se puede cambiar. Si Dios toma una decisión este año y la cambia al próximo, eso demuestra que no era Dios, porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Ahora bien, podríamos tomar una decisión, yo podría tomar una esta noche y en 10 minutos tener que cambiarla, porque me equivoco muchas veces. Tú también. Pero Dios no. Así que si Él alguna vez toma una decisión, entonces esa debe ser su decisión para siempre. Es así. Si un hombre llega a Dios, sabiendo que estaba perdido y quería ser salvo, y Dios le pidió que estableciera las bases para creerlo, y Él salvó a ese hombre. Si viene otro hombre y quiere salvación, tiene que hacer por él lo mismo que hizo entonces. Tiene que actuar aquí igual que allí, o actuó mal desde el principio. Tiene que seguir siendo Dios. Y si esta es su palabra, entonces Él es Dios. Porque esto es lo que dijo, y si no cumple su palabra, entonces no puede tenerla. 14 Nadie vale más que su palabra. Si mi apretón de manos, mi promesa a mis hermanos, no es suficiente, tener que firmar muchos papeles, mucho de esto, aquello, eso es desconfianza. Simplemente, tienen que creerme por lo que les digo, y yo tengo que creerles por lo que me dicen. Y si no podemos confiar el uno en el otro, entonces, si mi palabra no sirve, entonces yo no sirvo. Y si la palabra de Dios no sirve, entonces Él no sirve. Él no es mejor que su palabra. Y diré esto. Dios cumple cada palabra que dijo y cada promesa que hizo. Y si adoptan la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios haya hecho, Él la cumplirá si tan solo pueden adoptar la actitud correcta y creerla con todo su corazón. El individuo, no es, lo que necesitan es que alguien les imponga las manos con cierta sensación, Dios mío. Hay tantas sensaciones hoy en día que no podría ser correcto. Pero la palabra de Dios sigue siendo correcta, es correcta. Las sensaciones que tengo no las conozco en absoluto. Pero sí sé que la palabra de Dios es correcta. Por lo tanto, cuando Dios dice algo, debe permanecer así para siempre. Y así lo creo. Lo he estudiado, y la historia, y lo que Él dijo que sucedería a través de los siglos, las eras de la Iglesia, y demás. Y veo que todo encaja perfectamente hasta que estoy convencido de que Él es Dios, y cada palabra es verdad. Y Él cumple su palabra con su pueblo. 15 Ahora, como lo hacemos, por la noche, aproximadamente una hora antes de que comiencen los servicios, para no interferir con los preliminares, enviamos a los chicos y repartimos las estampitas de oración individuales. Y cada noche hacemos eso, porque, primero, así es como lo hacíamos. Cuando empezamos, bueno, claro que era así aquí. Bueno, ni siquiera teníamos que repartir una estampita de oración con un grupo pequeño como este, pero cuando tenemos grupos grandes que esperamos llenar, y llenamos el lugar por las noches, acabamos de salir de Vandalia, Visalia, Era, Illy, o California. Y la primera noche, en la gran armería de allí, rechazaron a cientos y cientos. Y la segunda noche la cifra se duplicó aún más. Fuimos a un recinto ferial, y había tanta gente allí a las 3 en punto que tuvieron que cerrar las puertas, antes de que siquiera se pudiera entrar al lugar, justo cuando comienza la reunión, y la gente empieza a... Los corazones hambrientos empiezan a ver que, bueno, es el Espíritu Santo obrando entre la gente. No es un predicador con una fe descomunal. No creo en esas cosas. Creo que la fe viene por oír la palabra de Dios, y que cada persona debe enderezar su vida y reconciliarse con Dios si espera sanar. Creo que la sanidad es duradera. Cada persona tiene que reconciliarse con Dios. Todo eso de imponer las manos sobre los pecadores y decirles, está bien. Olvídenlo. Dios los sanará de todas formas. No, no creo en eso.
Creo que un hombre debe limpiarse, reconciliarse con Dios, enderezarse y vivir para Dios. Hacer lo correcto. Y eso es sanidad duradera. En estos 31 años he notado que es cierto. Que el hombre o la mujer que está listo para reconciliarse con Dios, Dios se reconciliará con él o ella. Tienes que ponerte en orden con Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 16. Entonces, la razón por la que hacemos esto, al principio, solíamos enviar a los pastores, a cada pastor que cooperaba, 100 tarjetas para su congregación, para los enfermos a quienes invitaba, y demás. Bueno, sobre el primer pastor, muchos de ustedes ya han estado en las reuniones, supongo. El primer pastor reunió a su grupo, eso lo resolvió. Así que no podíamos hacerlo así. Entonces, pensamos, bueno, simplemente repartir tarjetas de oración el primer día que estuviéramos allí, y repartirlas a todos. Y claro, eso lo resolvió. Si alguien venía de otra manera que el primer día, no tenía oportunidad de hacer fila de oración, porque teníamos suficientes para que durara. Así que comenzamos a repartir tarjetas de oración todos los días. Y luego, cuando nos íbamos a reunir 15 o 20, lo que consiguiéramos esa noche, bueno, entonces, solo en el andén o lo que pudiéramos conseguir, nos dimos cuenta de que la gente, si no conseguían un número o una tarjeta, hasta el 15 o el 20, simplemente la tiraban al suelo. No la querían. No los llamaban. 17. Entonces pensé, bueno, traeré a un niño pequeño aquí al frente para que venga a contar. Un niño pequeño, como este que estoy viendo, con corbata roja y chaqueta deportiva, más o menos del tamaño de mi pequeño Joseph. Y hacía que uno de esos pequeños se acercara y le decía, ¿sabes contar, hijo? ¿O hermana? Sí. Contar. Y él empezaba a contar, o ella. Donde quiera que se detuvieran, yo empezaba allí mismo. Créanlo o no, mamá sabe exactamente dónde decirle a Junior que se detenga para recibir su tarjeta. Así que todavía tenemos personas, ¿saben? Estamos lidiando con ellas. Y entonces conseguí al único ministro que tenía para repartir tarjetas. Luego, en su organización, si no mostraba un poco de favor, se generaban sentimientos entre los hermanos. Luego conseguí que mi hermano repartiera tarjetas de oración. Pero antes de eso, conseguí a otro hombre, simplemente recogía un forastero. Y lo sorprendí vendiendo estampitas de oración. 18. Entonces tuve que deshacerme de eso. Así que traje a mi hermano y ahora a mi hijo. Y luego dos chicos, uno de ellos es uno de mis colegas, el hermano Gene Goad, creo que ya lo presentaron, el hermano Leo Mercier, que está por aquí, y mi hijo, Billy Paul. Están por aquí. Cualquiera de ellos reparte tarjetas de oración. Normalmente Billy lo hace él mismo porque Leo y Gene está en la oficina de registro, y el hermano Leo, creo, está en la lista. Ahora, las repartimos, y así es como lo hacemos. Para que todos lo sepan, bajamos aquí, recogemos las tarjetas, nos presentamos ante la gente y las mezclamos, aquí mismo en la plataforma para que puedan ver que están mezcladas. Por lo tanto, quien las reparte no sabe quién recibe qué número. ¿Qué pasa si alguien dice, me tocó el número 1, claro, sí, señor? Luego di, soy el número 2 aquí. Claro, este podría obtener el 1, y a su lado el 45, el 62, y así sucesivamente. No sabes dónde estará. 19. Bueno, entonces, dicen, si no llegué del 1 al 15, mejor me voy a casa. No. No es eso. Nadie sabe, entonces, cuando llegue, donde me guíe el Espíritu Santo para empezar. Tal vez del 1 al 20, o del 20 al 60, o del 90 al 30, o algo así. Así que, simplemente nos ocupamos de esa manera. Es la manera en que el Espíritu Santo obra, para atraerlos. Creo que eso es exactamente, ¿no les parece, hermanos? He estado haciendo eso durante los últimos 4 o 5 años, o 6, algo así. Así que, cuando puedan conseguir su tarjeta de oración, guárdenla, porque si no los llaman la primera noche, finalmente llegaremos al final. Ahora, y luego esas tarjetas de oración, llamamos a tantas cada noche si el Señor me guía a hacerlo de esa manera. Recientemente tuvimos el mayor éxito que jamás haya tenido en Estados Unidos al hacerlo de esta manera. 20. ¿Y ahora, a qué hora empieza tu servicio principal? ¿Sobre las 7:30? ¿7:30? Será mejor que estés aquí entre las 6:30 y las 7 en punto, supongo, o algo así como entre las 6:30 y las 7:30. No lo hagas más tarde mejor ven lo más temprano que puedas, porque tan pronto como se repartan tantas tarjetas, bueno, eso es todo.
Luego reúnes a tus seres queridos, a tus amigos enfermos, y los traes. Consíguelos por teléfono mañana. Ven y recoge la tarjeta de oración mañana por la tarde, entre las 6:30 y las 7:30 en el auditorio principal. Supongo que no tienes servicios por la tarde en ningún lado, hermano. Está bien. A veces los dan así en el servicio de la tarde. Así no tienes que molestarte con eso por la noche en alguna iglesia o en algún lugar. Pero si lo hacen de esta manera, estará bien. Simplemente ven mañana por la tarde entre las 6:30 y las 7:30. Y luego esperamos tener servicios cada noche. Hablaré cada noche, si Dios quiere. El gerente, nadie, solo los chicos y yo estamos aquí arriba, y así estamos, y cada noche intentaremos orar por los enfermos, llamar a los pecadores al altar, trabajar con nuestros hermanos, hacer todo lo posible para que esto sea el comienzo de un avivamiento a la antigua, que sacudirá Virginia como nunca antes, por el reino de Dios. Que cada iglesia esté llena y abarrotada, y los siervos de Dios prediquen el Evangelio como nunca antes. Y pecadores viniendo al Calvario, y enfermos siendo sanados en cada iglesia, y la gloria de Dios extendiéndose por todas partes. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ahora, me alegro de tener este pequeño reloj aquí. Espero que esté a punto, esté bien, así que, según mi reloj. 22. Así que ahora quiero leerles una escritura y darles una breve charla esta noche. Recuerden, estamos aquí para nada más. No estamos aquí para representar a ninguna denominación, porque no pertenezco a ninguna iglesia denominacional. Fui ordenado ministro bautista misionero y pastoreé el tabernáculo en Jeffersonville durante 17 años. Luego, hace unos 15 años, fui al campo misionero y he estado allí desde entonces. Y cuando salgo a orar por los enfermos, simplemente dejé la iglesia, la organización, porque aquí lo tengo todo junto. Y entonces siento que así es como el Señor tiene a sus hijos, en todas partes. Todo hombre que nace de nuevo del Espíritu de Dios es mi hermano, y toda mujer que nace del Espíritu de Dios es mi hermana. Así que no represento a ninguna organización en particular. Si estuviera aquí en la ciudad, Los Conversos, me uniría a una de estas excelentes iglesias que creen lo mismo que yo. Así es como lo haría yo. Tú eliges lo que quieras. 23. Entonces, no estamos aquí por dinero. Quiero que lo sepas. No estamos aquí por dinero. No, señor. Tengo 51 años. He sido ministro durante 31 años y he predicado 17 años en el Tabernáculo Bautista de Jeffersonville, Indiana. Nunca tomé una ofrenda en toda mi vida. Prediqué 17 años sin un centavo de nada. Cualquiera de los fideicomisarios podría decirte eso. Nunca tomé un centavo. Trabajé para vivir. Ni siquiera lo haría ahora, si pudiera permitirme pagar estas reuniones. Lo único que hago es venir aquí y celebrar la reunión. Y lo único que tienes que hacer es pagar los gastos del edificio, o cualquier gasto que vaya con la reunión, eso es todo lo que me preocupa. Simplemente paga a la cosa, y eso lo resuelve. No me debas nada. Tenemos libros. Para esos libros, compro esos libros con un 40% menos, no porque sea una cosa para ganar dinero, porque perderé en ello. Pero difundan el mensaje. Las cintas son de la misión de audio, otro grupo que no está con nosotros. Están, grabando las cintas para el tabernáculo, en una especie de colaboración con ellos. Pero para mí, no. 24. A veces, al final de la reunión, si todas las deudas están saldadas, me dan una ofrenda de amor. Si no las tienen saldadas, no me dan nada. Y si me dan una ofrenda de amor, la devuelvo para pagar las deudas. Queremos irnos de la ciudad sin deber ni un centavo. Si tenemos que enviar dinero a casa, conseguirlo de alguna parte, lo haremos. Pero no dejamos deudas. Nunca lo hemos hecho. Queremos mantener nuestro nombre limpio y transparente, y con total transparencia, porque nos reunimos con los enfermos. Nos reunimos con Satanás en sus terrenos, y queremos tener las manos limpias, para que cuando vengamos a orar por los enfermos seamos honestos, justos y sin turbios. Nos presentamos ante Dios como sus siervos, y queremos ser justos, transparentes con todos. Y quiero que sepan, entonces, que no hay presiones económicas, y no hay nada de eso. No estamos aquí para eso. Simplemente los amamos y venimos a tener comunión con ustedes. Y como me dijo el hermano Bosworth un día, hermano Branham, ¿sabe qué es la comunión? Le dije, creo que sí, doctor. Dije, creo. Bueno, dije, es así. Son dos personas en un mismo barco. Dije, eso es más o menos, dos personas en un mismo barco.
Así que deseamos poder subir a su pequeño barco, y usted a nuestro barco. Podemos tener comunión unos con otros mientras navegamos por esta ciudad para llevar a toda alma perdida que podamos al reino de Dios. Inclinemos nuestros rostros ahora antes de hablar con el autor, antes de leer su palabra. Padre Celestial, te agradecemos esta noche por este privilegio de estar por primera vez en este gran estado de Virginia. ¿Hace cuántos años nuestros antepasados llegaron aquí? Este gran estado ha significado mucho para nuestra unión. Señor, te pido que de alguna manera, en este gran estado ahora, provoques un avivamiento que sea conocido en todo el mundo. Que surja un resultado de Dios, un espíritu ardiente del Espíritu Santo que salve a los perdidos, sane a los enfermos, permita que los ciegos vean, los cojos caminen, los sordos oigan, los mudos hablen. Que los pecadores sean salvos en el reino de Dios. Que cada iglesia sea iluminada con tu presencia hasta que en todo el mundo se escuche esta gran reunión. Ahora podemos pedirlo, Señor, y creerlo. Ayúdanos a trabajar por ese fin. Porque sería tan innecesario pedirte algo y no trabajar por ello, cree que lo harás. Esperaremos con la esperanza de que nos lo concedas. Y cuando termine el servicio el próximo domingo por la tarde, que haya un montón de sillas de ruedas en un rincón, catres, camillas. Que haya pecadores lavados en la sangre del Cordero, con las manos en alto alabando a Dios. Que el clero, tus preciosos pastores que apacientan a tus ovejas, tenga un corazón tan ardiente como si un nuevo ministerio les fuera dado. Concédelo, Señor. Bendice a cada iglesia y a cada ministro del país, a cada santo, y salva al pecador. Al acercarnos a tu palabra ahora, por un pequeño fundamento para comenzar la reunión de esta noche, oramos para que la bendigas. Sabemos que nuestras palabras fallarán, pero las tuyas no fallarán. Así que, al leer tu palabra, te pedimos que la interpretes por medio del Espíritu Santo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. 27. No olviden llamar por teléfono. Saquen a los enfermos, a los que realmente lo necesitan, y se les entregarán las tarjetas de oración. Deben obtener una tarjeta de oración. Tendrá un número, una letra y un número. Cada noche se entregarán esas tarjetas de oración, de 6:30 a 7:30, y luego se les llamará por esos números. Eso es para evitar que la gente se apresure. No es un estadio, ¿saben? Es una iglesia. Y debe hacerse en orden, como dijo Pablo. Decentemente y con orden. Así que queremos que vengan según se les llame y se les ministre en la plataforma. Estas tarjetas de oración no son intercambiables. Deben mantener su propia tarjeta. No puedes tomarla, dársela al vecino y traerlo. El vecino debe venir a escuchar las instrucciones para recibir la tarjeta, porque muchas veces, de esa manera, si traes a la fila de oración a personas que no saben nada de Dios, y ahí estás de nuevo, así que vengan a escuchar las instrucciones y fortalezcan su fe hasta el punto de recibir sanidad mientras oramos por los enfermos. Eso será mañana por la tarde, entre las 6:30 y las 7:30. 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. 28. Deseo leer de San Lucas, capítulo 2, versículos 25 y 26. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Me gustaría usar como contexto, o como texto para contextualizar, expectativas. Estas reuniones generan expectativas. Y cuando se observa algo inusual, normalmente asisten a esos servicios tres tipos de personas: el incrédulo, el que finge ser creyente y el creyente. Esto atrae la atención. Siempre ha sido así. Lucas 2:25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2:26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. 29. Pero la expectativa, eso es algo grandioso, esperar algo. Normalmente se obtiene lo que se espera. Algunos vienen a la reunión y dicen: bueno, no esperaba obtener nada. Pues no lo harán. Pero a quienes esperan obtener algo, Dios les concederá sus expectativas, si lo hacen con reverencia y temor de Dios. Ahora bien, para descubrir algo, primero hay que determinar si es la voluntad de Dios o no. Y si es la voluntad de Dios, entonces tu objetivo y tu motivo para hacerlo. Si es la voluntad de Dios, y tu objetivo y motivo son correctos, tiene que suceder. Simplemente no hay manera de evitarlo. Así que, primero, encuentra la voluntad, si es la voluntad de Dios.
Y luego, ¿cuál es tu objetivo al hacerlo? ¿Cuál es? Si es egoísta, nunca lo lograrás. Eso es todo. Tiene que estar completamente limpio y claro ante Dios, o simplemente no sucederá. Eso es todo. Siempre tienes que tener eso presente. Tiene que estar limpio y claro. Tus copas deben estar limpias y claras ante Dios, o Dios no podrá obrar contigo. 30 Ahora bien, los hombres de todos los tiempos siempre han oído hablar de Dios, y donde quiera que Dios esté, hay sobrenatural, porque Él es un Dios sobrenatural, obrando cosas sobrenaturales. ¿Crees eso? Ahora bien, en el Antiguo Testamento tenían una forma de averiguar si un mensaje era correcto o no. Ahora bien, bajo el sacerdocio levítico, tenían lo que llaman el Urim y Tumim, y ese era el pectoral que Aarón tenía aquí. Tenía las 12 piedras tribales en el pectoral, y lo colgaban en la esquina o el poste del templo. Y luego, cuando el profeta profetizaba, o el soñador contaba su sueño, y cuando lo contaba, si esa luz se convertía en una conglomeración de luces, como un arco iris reflejándose en ese Urim y Tumim, mostraba que lo sobrenatural estaba allí, entonces ese profeta estaba diciendo la verdad, o el sueño de ese soñador era correcto. Sin embargo, por muy real que pareciera, recuerden esto, por muy real que pareciera, si ese Urim y Tumim no producía la luz sobrenatural, no podían recibirla, porque no era Dios. Así que, cuando vean a alguien predicando el evangelio de que Dios no desciende y confirma que es correcto, déjenlo en paz, porque no es correcto. Éxodo 28, 21 Y aquellas piedras estarán con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello. Cada uno con su nombre según las 12 tribus. Levítico 8, 8 Y le puso el pectoral encima, y en el pectoral puso el Urim y el Tumim. 31 Dios sigue siendo Dios. Vive hoy. Está tan vivo como siempre. Él es Dios. Ahora bien, cuando ese sacerdocio fue abolido, surgió el nuevo sacerdocio. Y ahora hay un nuevo Urim y Tumim que, también con este sacerdocio, y ese es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Urim y Tumim de Dios. Entonces, si Dios promete algo en la Biblia, y puedes aceptarlo con todo tu corazón y creer que es así, verás lo sobrenatural de la palabra de Dios manifestarse y aquello en lo que has creído. No importa lo que sea, si lo crees, la palabra de Dios es una semilla. Se siembra en el corazón humano. Y si no hay nada que lo impida, así como cuando Dios toma una decisión, es su ultimátum. Y si tienes un ultimátum, y Dios es igual, cuando ambos se unen, algo tiene que suceder. Simplemente no puede evitar que suceda. Cuando tu ultimátum es el mismo que el de Dios, entonces algo debe suceder. Lucas 8, 11 Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 32 Dios hace una declaración, y tiene que ser así. Entonces, cuando te declaras firme en que eso es verdad, algo tiene que suceder. Tiene que suceder. Y los hombres de todas las épocas, cuando han escuchado la voz de Dios hablándoles, han visto lo sobrenatural y han esperado, y han vivido su vida, esperando que esto sucediera. Y nunca falló. Abraham esperaba que ese bebé viniera. Incluso 25 años después de que se le prometiera, seguía esperándolo, igual a los 100 años que cuando se le hizo la promesa a los 75. Y la Biblia dice que nunca se debilitó, sino que se fortaleció constantemente, creyendo que Dios lo haría. Se imaginan a un anciano, ahora de 75 años, y a una mujer de 65. Ella era estéril, y él era estéril. Y aquí estaban. Ahora iban a ir al médico en el hospital para conseguir una cama. Van a tener un bebé. Sí, una mujer de 65 años y un hombre de 75. ¿Qué diría el médico? Pobre pareja de ancianos, un poco locos. Bueno, ahora bien, cualquiera que realmente crea la palabra de Dios al pie de la letra se considera un poco loco, porque es tan sobrenatural que el mundo natural no sabe nada al respecto. Es una tontería para la mente carnal, así que nunca lo entenderás. Romanos 4, 19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, Romanos 4, 20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 33 Pero Abraham lo creyó. Dijo, es verdad, y lo creyó. Puedo oírlo como si le dijera a Sara, vamos a tener este bebé, cariño. Está decidido, porque Dios lo dijo. Ella compró el birselle, los alfileres, lo preparó todo, hizo los patucos y estuvo lista. Y después de los primeros 28 días, ¿cómo te sientes, cariño? No ha cambiado, cariño. Alabado sea Dios. Lo vamos a tener de todas formas. Pasó el primer mes, no ha cambiado.
El segundo mes, el primer año, el segundo año. ¿Cómo te sientes, cariño? No ha cambiado. Gloria a Dios. Va a ser un milagro aún mayor que hace 2 años. 2 años más. Y cuando habían pasado 25 años, él seguía con la misma actitud, igual, porque Dios lo había dicho. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. Eso lo resuelve. Si Dios lo dijo, no hay nada más que decir al respecto, él lo dijo. Y a los 100 años, todavía creía en Dios, en que Dios lo haría. 34 La Biblia dice en Hebreos 4 que Abraham no dudó por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció, alabando a Dios. Y se supone que somos linaje de Abraham. Porque los que hemos muerto en Cristo somos linaje de Abraham. ¿Es cierto? El Espíritu Santo nos hace linaje de Abraham. Abraham no era judío. Abraham era gentil. Pero no era judío ni gentil. Fue su fe en la palabra de Dios lo que lo hizo heredero de la promesa. Y nosotros, muertos en Cristo, somos linaje de Abraham y herederos con él según la promesa. Les digo que es cierto. Pero a veces no lo demostramos. A veces decimos, bueno, iré a que oren por mí. A ver qué pasa, bueno, no me siento diferente. Sin diente de Abraham. Ay, Dios mío. Esa es una excusa pobre incluso para un miembro de la iglesia, y mucho menos para ser linaje de Abraham. La descendencia de Abraham no se fija en las circunstancias. Se fija en la palabra de Dios. Eso es todo. Romanos 4:20 no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 35 Hace un tiempo, me llamaron a la cabecera de un niño moribundo, con difteria negra. El médico no me dejó entrar. Me dijo, no puedo dejarlo entrar. Usted es un hombre casado. Y el médico era católico. Le pregunté, si el sacerdote viniera y este niño se estuviera muriendo aquí, y usted dijera que moriría esta noche, ¿lo dejaría entrar? Respondí, por supuesto. ¿Administrarle la extrema unción? Sí, señor. Y sabía que lo haría. Yo también soy de origen católico. Así que le dije, sabía que lo haría, y le dije, bueno, me respondió, sí, pero no es un hombre casado. Tiene hijos. Le daría esto a los niños. Tiene 2 niños pequeños. Dije, sí, señor. Es cierto. Pero, dije, mi fe está en Dios. Me dijo, salga. Y le dije, bueno, mire. Soy tan importante para ese niño ahí dentro, según su padre y su madre, como lo sería un sacerdote para usted si estuviera muriendo. Mire, le dije, igual. Nuestra fe se dirige a Dios de la misma manera. 36 Finalmente, me vistió como un Ku Klux Klan y me dejó entrar. Entré a orar por el niño, y el niño estaba allí. Una enfermera nos acompañó. El padre y la madre, ancianos, se arrodillaron al otro lado de la cama. Lo tenían, insuflándole, el aire, y le aplicaron respiración artificial. Y dijeron, me arrodillé, hice una pequeña oración común y puse las manos sobre el niño. Dije, Señor, prometiste que harías esto. Este padre y esta madre lo creen, así que pongo mis manos sobre el niño. Y dijiste que estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Por lo tanto, Señor, creo de corazón que cumples tu palabra, y también este padre y esta madre. Consumado es, Padre. Gracias. Se levantaron. El padre, anciano, abrazó a la madre, y la madre abrazó al padre, y comenzaron a abrazarse, llorando. Dijo, ¿no es maravilloso, cariño? ¿No es maravilloso? Y el niño no se movió. Llevaba 2 o 3 días inconsciente. Y dijo, ¡ay, qué maravilloso! Y yo dije, que el Señor los bendiga a todos, y empecé a caminar. Y el pequeño, y salí. Y me lo quitaron todo ahí fuera, para que pudiera seguir. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hechos 4:30 Extendiendo tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 37 Entonces, la pequeña enfermera se acercó. Dijo, Señor. Dijo, no lo entiendo, era solo una niña. Dijo, no lo entiendo. Mira, una especie de cardiograma, algo que, dijo, si alguna vez baja, en cierto punto, dijo, toda la historia, nunca se ha sabido que vuelva a subir. Y dijo,
Lo único que mantiene a ese niño aquí, se está debilitando todo el tiempo. Dijo, se está muriendo. Se está muriendo ahora mismo. Y dijo, cuando ese hombre hizo esa oración por ese bebé, o ese niño, tenía unos 12 o 14 años, dijo, no lo cambió en absoluto. Dijo, no ha cambiado nada. Y dijo, esa aguja sigue colgando aquí abajo. Y dijo, está igual que antes. Y dijo, nunca más puede subir, porque está abajo, y eso es todo. Y el anciano, como un padre, abrazó a la niñera. Y dijo, ay, mi preciosa niña. Y añadió, que Dios te bendiga, cariño. Y añadió, no quiero burlarme de ti porque, y estoy de acuerdo con lo que dices. Y añadió, pero, verás, te han enseñado a creer que cuando esa aguja, o esa mano, lo que sea, se introduce ahí, no puede volver a salir. 38 Ella dijo, Señor, es la verdad. Dijo, no puede volver. Dijo, el niño se ha ido. Dijo, apenas está aquí. Y dijo, si le quitas esto, se moriría ahora mismo. Él dijo, cariño, dijo, estás mirando esa aguja. Así es. Mira, ella acababa de preguntarle, ¿cómo puedes reírte y seguir así, mientras tu hijo se está muriendo? Dijo, no se está muriendo. Dijo, está sanado. Dijo, bueno, ¿cómo puedes esperar eso y esa aguja? Dijo, cariño, solo sabes mirar esa aguja. Pero yo estoy mirando una promesa que Dios hizo. Y ese niño tiene 2 hijos, y hoy está en África, como misionero. Ah, depende de lo que estés mirando. Él esperaba que sucediera, porque había cumplido con los requisitos de Dios. Lo colocaron en el altar. Había conocido, la ciencia había hecho todo lo posible. Todo estaba más allá de cualquier ayuda física que se le pudiera dar al niño, así que acudió a Dios y creyó que Dios lo haría, y la Biblia dice, es galardonador de quienes lo buscan con diligencia. Así es. Hebreos 11, 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 39 Búscalo con todo tu corazón y ponte manos a la obra, Dios estará allí para encontrarte. Así es. Pero no tienes que andar con rodeos. Tienes que acercarte directamente a Dios, confesarlo todo y exponerlo. Y con esa base, Dios te encontrará allí. Él hará algo por ti. Responderá a tus oraciones. Todo hombre que haya creído en Dios o escuchado su voz, esperaba que Él hiciera algo. Cuando Dios le habló a Noé en el Antiguo Testamento, ahora bien, nunca había llovido sobre la tierra. Dios regó la tierra antes de la destrucción antediluviana, la regó mediante irrigación a través de la tierra. Nunca había llovido. Y Dios le habló a Noé y le dijo que preparara un arca para salvar su casa, que iba a llover. La lluvia caería del cielo y toda la tierra quedaría cubierta de agua. Y Noé esperaba que eso sucediera. Si no hubiera esperado que llegara el primer crítico, habría dicho, bueno, supongo que me equivoqué. No fue Dios. Así que se habría marchado. Génesis 2, 6 Pero subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Génesis 6, 17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 6, 18 Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 40 Ahora, así es más o menos la versión de la iglesia de 1961 que tenemos. Pero eso no es realmente, el verdadero cristiano nacido de nuevo, cuando Dios lo dice, esperamos que sea así. Dios lo dijo, y así será. Simplemente tiene que ser así. Él dijo, ¿saben por qué somos como somos hoy? ¿Cómo es que la iglesia es tibia? ¿Esta era de la iglesia de la Odisea? Pues Dios dijo que sería así. No se puede esperar nada más. Tiene que ser así. Así es. Pero Él tiene, todo lo que ama, Él disciplina y reprende. Y, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, esa es la dirección de Dios para esta era de la iglesia en la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, para la era de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 41 Ahora vemos que Noé preparó un arca, movido por el miedo, la construyó y se paró en esa puerta predicando a los incrédulos. Pero esperaba que Dios cumpliera su promesa, porque había oído la voz de Dios que le anunciaba que iba a llover.
Ahora bien, si puedes sentarte donde estás ahora, consagrarte a Dios y esperar que Dios haga algo, escuchar la voz de Dios susurrar en tu corazón, no tienes que esperar una estampa de oración mañana por la noche. Este es el momento en que te sanaré. Eso es todo. Está decidido. Nada podrá apartarte de eso. Si nunca has recibido el Espíritu Santo y dices, Señor, he buscado el Espíritu Santo durante años, pero acabo de oír una voz que me dice que lo haré bien esta noche, eso lo resuelve. Eso es todo. Estarás tan expectante, tendrá que suceder. 42 Ahora bien, Noé estaba allí, golpeando el arca con todas sus fuerzas, porque esperaba que lloviera. Tomemos un momento para encontrar a los críticos que se acercan y decir, bueno, un momento, señor. Señor Noé, dígame si va a llover. Sí, señor. Soy científico, y tenían científicos. Los científicos provienen del grupo de Caín. Así que él dijo, somos científicos y nos gustaría que nos mostrara dónde está esa lluvia allá arriba. Ahora bien, la fe no es lo que se ve, sino la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Dios lo dijo. No tenemos que probar nada. Probar no es nada. No se puede probar a Dios. Ni siquiera se puede probar que se tiene una mente. Es cierto. No se puede hacer. Si se tiene, déjame verlo, saborearlo, sentirlo, olerlo o escucharlo. ¿Alguna vez has sentido tu mente? ¿Has visto tu mente? ¿Saborear tu mente? Mira, los sentidos no lo declaran. Pero aún así tienes una. Sabes que la tienes. Y así es con Dios. Dices, ¿cómo sé que tengo una mente? Veo cómo actúo. Sé cómo algo me cambió de pecador a cristiano. Tengo un Dios que sé que es real, tan real como lo es tu mente o cualquier otro sentido que opere. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 43 Ahora, observen. Hay 5 sentidos por los que entramos al cuerpo humano. 5 sentidos. El alma también tiene 5 salidas. La conciencia, la imaginación, y demás, pero solo hay una entrada al espíritu, alma, cuerpo y espíritu, y es por la vía de la voluntad propia. Lo cual pone a cada hombre y a cada mujer en la misma situación que en el jardín del Edén. ¿Quieres hacer? Eres un agente moral libre para actuar como desees, y ninguno de estos otros sentidos tiene nada que ver con ello, ni el alma ni el cuerpo, sino que es a través del espíritu y la voluntad propia. Dios le dijo a Adán, el día que comas de él, ese día morirás. Podía comer y vivir, o podía comer y morir, o alejarse de él y vivir. Así somos nosotros esta noche. Podemos tomar su palabra y ser sanados, o podemos dejarla y alejarnos de ella, y no ser sanados. Podemos tener vida eterna creyendo en Él, o podemos alejarnos y no tener vida eterna. Tú decides. Tu propia voluntad. Génesis 2:17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 44 Y cuando Noé oyó la voz de Dios que le decía que iba a llover, y las nubes venían, y que iba a llover, y nunca antes había sucedido, pero que iba a llover. Noé sabía esto. Que Dios era el Dios creador, y que podía hacer todo lo que quisiera. Y por lo tanto, era Dios, y no había nada más. Simplemente sabía que podía hacer llover allá arriba, si no había lluvia. Él es Jehová Jireh, el Señor se proveyó a sí mismo de un sacrificio. Así que Dios puede hacer llover. Si no hay nubes allá arriba, si no llueve allá arriba, si Él decía, va a llover, Noé dijo, construiré esta arca de inmediato de todas formas, porque esperaba que lloviera. Y cuando construyó el arca, y todo estaba en orden, llovió, porque él tenía fe. Génesis 22:8 Y dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y fueron ambos juntos. 45 Ahora, te hace actuar raro cuando realmente crees en la palabra de Dios. Y cuando actúas como esperábamos, he visto a gente subir a la plataforma y decir, mira, estoy enfermo, hombre. ¿No lo sabes? Bueno, claro que sé que estás enfermo, ¿verdad? ¿Puedes hacer algo? Bueno, nunca lo conseguirás así. No, señor. Y orarás por ellos, les impondrás las manos, y bajarán de la plataforma. No te sientas nada diferente. No lo harás. Eso es seguro. No lo harás. Ahora bien, no esperabas nada. Subes a la plataforma y sigues las instrucciones de Dios tal como Dios dijo, y luego te marchas. Tengo expectativas. Sí, Señor, voy a recibirlo. Ya está hecho. Hice lo que Dios me dijo, así que eso lo resuelve. Así es. Esa es la descendencia de Abraham. 46 Ahora, tomemos otro ejemplo. Moisés. Moisés, era un teólogo de profesión.
Realmente sabía, porque podía enseñar sabiduría a los egipcios. Era muy inteligente. Y sabía que había nacido y crecido para ser un libertador de Israel. Así que pensó que podía aprovechar su formación teológica y realmente salir a la aventura. Pero descubrió que era un fracaso. Y cuando intentamos educar a la iglesia para la comunión, cuando intentamos educar a la gente para Cristo, solo estamos dando vueltas. Nunca llegaremos a nada. Solo hay una manera de que un hombre o una mujer vengan a Cristo. Es a través de la sangre de Jesucristo, naciendo de nuevo. Ese es el único camino que podemos seguir. Cuando llegas a eso, recibes la fe genuina del Espíritu Santo que te hace considerar cualquier cosa contraria a la promesa de Dios como si no existiera. No importan las circunstancias, lo enfermo que estés, lo que haya dicho el médico. Él te abandonó. Morirás de cáncer. Tienes problemas del corazón. Podrías morir en cualquier momento. Ni siquiera piensas en eso. Piensas en lo que Dios dijo. Te quedas ahí, en lo que Dios dijo. Él dijo eso. Eso lo decide para siempre. Ahora, no puedes mentir. Tienes que creerlo de verdad. Si dices, sí, lo creo, he visto a gente decir eso, y si la fe fuera tinta, no podrían ponerle un punto a la i. Simplemente estaban entusiasmados. Es esperanza en lugar de fe. La fe genuina no acepta un no por respuesta. Tiene vello en el pecho. Es grande y robusta. Habla y todo lo demás se calma. Eso es todo. Si los viejos sentimientos, ya sabes, surgen y dicen, no te sientes diferente, solo, dices, cállate. La fe lo hará. Siéntate. No causes problemas. Eso es todo. Bueno, todavía te duele el estómago. Cállate. Ni siquiera lo sientes. Eso es todo. No, claro, está mirando lo que Dios dijo. Dios lo dijo, así que la fe lo cree. Si tan solo puedes tener fe, dejar que la fe te domine, hace que los demás parezcan enanitos. Simplemente los hace sentarse, porque Él es el jefe. Tiene músculos grandes y musculosos. Ahora bien, te digo, todo lo demás, todas las curaciones, las supersticiones, los ismos y demás, simplemente se asienta cuando la fe se impone. Él es el jefe. Así es. 48 Ahora bien, Moisés creía tenerlo. Pero cuando siguió su propio camino y descubrió que había cometido un error, regresó y se casó con una hermosa etíope, tuvo un hijo allí, Gersón. Se estableció en una buena vida, criando ovejas, y sabía que sería el heredero. En cuanto Jetro muriera, él mismo tendría todos los rebaños. Así que estaba bastante satisfecho. Pero un día, mientras caminaba de regreso por la ladera del desierto, ocurrió algo que nunca había ocurrido en el seminario. Ocurrió algo de lo que nunca había oído hablar. Vio una zarza ardiendo. Se apartó para ver qué era. Y una voz habló desde allí. Dijo, quítate los zapatos, Moisés. La tierra que pisas es santa. Dios mío. He escuchado el clamor de mi pueblo. He visto sus aflicciones. Recuerdo mi palabra. Recuerdo lo que le dije a Abraham, que su descendencia peregrinaría durante 400 años en una tierra extraña. Ese tiempo se acabó. Recuerdo mi palabra. Bien, Moisés, te envío. Éxodo 2, 21 Y Moisés acordó morar con aquel varón, y él le dio a Moisés su hija Séfora. Éxodo 2, 22 Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Éxodo 3, 2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 3 Y Moisés respondió, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3, 4 Y cuando el Señor vio que él se acercaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Éxodo 3, 5 Y él dijo, no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3, 6 Dijo además, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, 7 Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias. 49 Podrías imaginar a un hombre tan cobarde que huyó de la nación, se metió en problemas por matar a un hombre y huyó de la nación. Y regresó con el poder de Dios y mató a toda la nación sin meterse en problemas. Esto demuestra si lo haces por la voluntad de Dios o no, o por tu propia voluntad. Si puedes meterte en problemas contigo mismo, ¿por qué no te dejas llevar y dejas que Dios lo haga?
Así se hace. Así estaba al día siguiente. Hablas de algo radical, podrías ver a Moisés al día siguiente, después de ser un viejo pastor de ovejas, tenía 80 años, quizás una larga barba blanca, la cabeza calva, y un pequeño bastón viejo y torcido en la mano, con una mula, con su esposa sentada a horcajadas sobre ella con un niño en su cadera, aquí está ella cayendo así. Solo gritaban y vociferaban, bajando allí. Gloria a Dios. Bajando a Egipto. ¿A dónde vas, Moisés? Bajando a Egipto para tomar el poder. Sí, señor. ¿Qué? ¿Una invasión de un solo hombre? Sí, señor. Exacto. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que lo vas a hacer? Dios lo dijo. Eso lo resuelve. Escuché su voz. Espero que lo haga. Exacto. Parece ridículo. Alguien dijo, pobre viejo, una invasión de un solo hombre. Como si un solo hombre fuera a arrasar con Rusia, pero lo hizo, porque Dios lo dijo, y esperaba que Dios cumpliera su palabra. Amén. Espero que Dios cumpla su palabra con nosotros. Dios cumplirá su palabra con cualquier hombre que acepte su palabra y diga, es mía. Dios hizo la promesa. Espero que la cumpla. No acepto un no por respuesta. Estoy aquí parado. Éxodo 4:20 Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 50 Como Buddy Robinson, cuando un día estaba arando con su vieja mula, y la mula se escapó, y él la mordió en la oreja. Intentaba predicar la santificación. Y dijo, no soy un ser hermoso aquí, con pelo de mula entre los dientes, y predicando la santificación. Así que bajó al campo. Dijo, Señor, si no me das el Espíritu Santo, cuando regreses encontrarás un montón de huesos aquí mismo. Recibió el Espíritu Santo, así que esa es la segunda bendición. La llamó santificación. 51 Así que ahora, así es. Cuando recibas eso, di, Dios, esto es todo. Esto lo resuelve. Dios, tú lo dijiste, y eso es todo. Los médicos han hecho todo lo posible por mí, y soy un caso perdido en manos de la medicina. Soy un caso perdido en manos del hospital. Solo hay uno. Me entrego a ti. Estoy en tus manos ahora. Dios, estoy en tus manos. Amén. Quédate ahí. Algo va a suceder entonces. Algo está por suceder. Cuando escuches esa voz de Dios que te dice, eres mío. Me perteneces. Te compré con mi sangre. Por mis llagas fuiste sanado. Oh, hermano, te digo que algo está por suceder cuando escuches eso. Sí. Oh, la gente dice, Lucky, Nettie, o Marta, Mary, ¿sabes? Se han vuelto locas. Te digo, fueron a una reunión allá y fueron ungidas. Y ahora, ya sabes, sabemos que se estaba muriendo de cáncer. El médico dice que no se puede recuperar. Y aquí está lavando toda su ropa, cantando aleluya, aleluya, caminando por ahí, haciendo lo mismo. La pobre mujer se ha vuelto loca. No. Simplemente creyó en la palabra de Dios. Se comporta como una loca con la gente, pero está obedeciendo lo que Dios dijo. Exacto. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 52 Moisés hizo eso. Allá va. ¿Te imaginas a este anciano cojeando de un pie? Allá va, con la mula detrás. Gloria, aleluya. ¿A dónde vas, Moisés? Bajando a Egipto. A tomar el poder. Bajando directo a tomar el poder. 80 años, bajando al mejor ejército mecanizado del mundo. Había conquistado el mundo entero. Bajando, 80 años, con esposa e hijo, su hijo Gersón, probablemente sentado en su cadera, y ahí va ella guiando a esta vieja mula, bajando a tomar el poder. Y lo hizo. Sí. ¿Por qué? Él lo esperaba. ¿Por qué? Dios lo dijo. Eso lo resolvió. Dios lo dijo. 53 Juan, cuando salió a la orilla del Jordán, predicando, y el sacerdote, al otro lado de la orilla, dijo, ¿me estás diciendo que llegará el día en que se quitará del templo el sacrificio diario? ¿Y no habrá más sacrificios ni se acabarán las obligaciones? Él respondió, llegará el día en que vendrá uno que será el sacrificio. Oh, guárdate eso, predicador. ¿Qué te pasa? No habrá un momento como ese. Y empezó a mirar. Dijo, he aquí, amén, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué?
Lo esperaba, porque dijo. El que me dijo en el desierto que fuera a bautizar con agua, dijo. Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ese es. Esperaba verlo. Dijo. Lo reconocí porque había la señal del Mesías sobre él, una luz sobre él. Y supe que era el Mesías. Y esperaba verlo. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 54. Oh, Iglesia, deberíamos estar esperando ver a Dios obrar. Oh, esperen ver un avivamiento en toda la ciudad, un sacudimiento entre la gente. Ciertamente. Nos fue prometido. Lo creemos. Creen conmigo. Si unimos nuestros corazones y creemos, algo sucederá. Tiene que suceder. Lo esperamos, ciertamente. Oh, ¿cómo podríamos seguir? ¿Cómo podríamos seguir con diferentes? Pero vayamos a Simeón ahora, para cerrar los próximos minutos. 55. Simeón fue un gran hombre. Leí sobre él hace poco. Tenía alrededor de 80 años, era un santo anciano, muy querido por la gente, pero siempre había sido un hombre espiritual. Y así, un día dijo, no moriré hasta que vea al Cristo del Señor. ¿Se lo imaginan? Digan, ¿cómo dices eso, Simeón? ¿Qué te hace decir eso? Te estás volviendo loco. ¿En qué clase de ismo te has metido? En ninguno. ¿Qué te hace decir eso? El Espíritu Santo me lo dijo. El Espíritu Santo me lo reveló. No vería la muerte hasta que viera al Cristo del Señor, y lo creo, eso es todo. Iba diciéndoselo a todo el mundo. Por muy grande que fuera su nombre, no tenía por qué ser de sangre azul, pero simplemente, no importaba lo que fuera, seguía creyendo que el Espíritu Santo tenía razón. Ahora bien, no hay dos Espíritus Santos. Solo hay un Espíritu Santo. Así es. Y fue guiado por el Espíritu Santo, se lo reveló el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que se lo reveló a Simeón puede revelártelo a ti. La promesa que hizo. Ahí está. Lucas 2, 26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. 56. Ahora lo encontramos, aquí va por ahí diciéndole a todo el mundo. Sí, no voy a morir. No voy a morir hasta que vea al Cristo del Señor. Puedo oír a la congregación decir, pobre Simeón. Es una lástima, pobre anciano. Ya saben, tiene un pie en la tumba ahora mismo. 80 y tantos años, listo para morir. Y miren, incluso desde los días de Adán esperaban al Cristo. Miren, David lo esperaba, cantaba sobre él, los profetas profetizaban sobre él, y todo eso. Y aquí, este anciano, ahora estamos más lejos de eso que nunca en toda nuestra vida, y aquí este anciano con un pie en la tumba, a punto de morir, y aquí va entre la gente, diciendo, no, no voy a morir hasta que vea al Cristo del Señor. Está cerca. ¿Cómo lo sabes? El Espíritu Santo me lo dijo. Él lo esperaba, es cierto, esperaba que se hiciera. Bueno, si esperas que se haga, se hará. Lucas 2, 26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. 57. Como he dicho a menudo, cuando lo profundo llama a lo profundo, David dijo. Al sonido de tus canales, lo profundo llama a lo profundo, hay algo que anhelas, algo que llevas en el corazón. Me encantan los paisajes, y me encanta cazar. Subía a las montañas desde pequeño. Subía y veía el sol ponerse al atardecer, verlo salir por la mañana. Veía ese gran ojo de Dios cruzar por allí. Y veía la primavera llegar ahora, y las pequeñas semillas que estaban enterradas bajo esa nieve hace unas semanas reventaron, se desbordaron, se les escapó la pulpa. No queda nada. Ni semilla, ni pulpa, ni tallo, ni pétalo, ni nada de esa flor. Incluso la semilla, se desprendió. ¿Sabes que Dios tiene un funeral para sus flores? ¿Lo sabías? Claro. Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 58. La escarcha golpea la pequeña flor, joven o vieja. Inclina su cabecita y muere. Eso es la muerte. Y de esa pequeña flor cae una pequeña semilla negra en la tierra. Entonces llega septiembre. Llega octubre. Las lágrimas comienzan a caer de esas lluvias de octubre, ya sabes, y las entierran en la tierra. Procesión fúnebre, ¿ves? Y yace allí todo el invierno, y se pudre. Y luego, llega a la helada y revienta la pequeña semilla. La pulpa se escapa de ella.
Y podrías conseguir un puñado de esa tierra. Y llevarlo a los laboratorios. No podrías tomar ningún químico en el mundo y encontrar ese germen de vida allí, pero está ahí en alguna parte. Así es. Está escondido. No puedes encontrarlo. Pero solo deja que el sol produce toda la vida botánica. Ahora, cuando ese sol comience a brillar, esa vida volverá a surgir. 59 Te diré que. Sal aquí y coloca tu camino de concreto este año. Simplemente colócalo a través del jardín. ¿Y dónde estará tu césped más espeso el año que viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está en cualquier momento? Justo al borde del camino. ¿Por qué? Es esa vida que yace bajo ese concreto. Y cuando ese sol se pone a protegerlo, cuando ese sol comienza a brillar, esa vida se abrirá camino hasta llegar al final de esa acera, y sacará la cabeza y alabará a Dios. ¿Por qué? El sol está brillando. Es el amo. Es el dador de vida a toda la vida botánica. No importa dónde esté, brillará de nuevo. Esa vida simplemente seguirá abriéndose camino, abriéndose camino, abriéndose camino hasta que finalmente salga de allí, para levantar la cabeza y glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo puede alguien no creer en la resurrección? O, cuando no el sol de Dios, sino el Hijo de Dios, la vida eterna, podrías enterrarme en el mar. Podrías enterrarme donde quisieras. Pero cuando ese Hijo comience a brillar en su venida, todo aquel que está muerto en él y tiene vida eterna resucitará e irá con él, tan seguro como estoy de pie en este púlpito esta noche. 60, me lo he tomado muchas veces. Hace poco, había un niño en nuestra ciudad al que los maestros le dijeron a su madre: tienes que ver a este niño. Se come las gomas de borrar de los lápices tan rápido como se las consiguen. Se las come. Y entonces su mamá lo encontró en el porche trasero, comiéndose un pedal de bicicleta. Acababan de celebrarle un aniversario gastronómico, comiéndose un pedal de bicicleta. Bueno, recogieron al pequeño y lo llevaron a la clínica para que lo examinaran. Los médicos lo examinaron, le hicieron análisis y descubrieron que el cuerpo del pequeño necesitaba azufre en su interior. Su cuerpo necesitaba azufre, y el azufre está en el caucho. Por eso se subía a ese caucho. Antes de que hubiera algo aquí que necesitara azufre, primero tenía que haber azufre que respondiera a esa necesidad, o nunca habría habido una necesidad de azufre. En otras palabras, antes de que un árbol creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra para que el árbol creciera, o no habría existido. Antes de que un pez tuviera aleta en el lomo, primero tenía que haber agua para que nadara, o nunca habría tenido aleta. Así es. 61 En otras palabras, tiene que haber un creador para crear la creación. Y cuando en tu corazón, ¿cuántos creen en la sanidad divina? Levanten la mano. Bueno, ahora, gracias, tan cierto como que creen en la sanidad divina, hay algo dentro de ustedes, que les dice que hay un Dios que sana. Y antes de que eso, incluso esa creación, pudiera estar en ustedes, tiene que haber un creador para crear la creación. Amén. Eso es. La razón por la que están aquí esta noche, la razón por la que esta reunión se lleva a cabo, prueba que hay una fuente abierta en algún lugar de sanidad divina, corazones hambrientos. Hace poco estuve en África, donde una tarde tuvieron 30.000 conversos. 25.000 sanados a la vez, 7 camionetas llenas, casi tan largas como este edificio, váyanse. A la mañana siguiente, había 25.000 personas caminando por las calles con sus muletas y todo lo que habían dejado tirado, y catres viejos y cosas que habían traído. Caminando, las diferentes tribus se congregaban, cantando. Solo cree, todo es posible. El alcalde de la ciudad y yo estábamos en el hotel, y lloramos como bebés al verlos. Nativos de Manta, el día anterior no sabían qué era la mano derecha y la izquierda, aquí estaban. Hermosos cristianos sanados por el poder de Dios en un instante. ¿Por qué? Vieron que algo sucedía. Y en cuanto lo vieron, algo les vino a la mente. Dijeron, soy yo también. Y cuando tuvieron la oportunidad, la aceptaron y se fueron. Eso es todo. 63 Primero tiene que haber una creación, o, un creador para crear una creación, para hacerte anhelar y creer en Dios. Y cuando lo hace, tan seguro como que crees en eso muestra que hay una fuente de sanidad divina en alguna parte. Así es. Tiene que ser. Y la Biblia habla y dice que es suyo, es su Espíritu Santo el que te guía. El mismo Espíritu Santo que llevó a Simeón a creer eso, es el mismo Espíritu Santo que te lleva a creer en la sanidad divina. No dos Espíritus Santos, solo uno. Ese mismo Espíritu Santo que le reveló que no iba a morir hasta que viera al Cristo del Señor, ese mismo Espíritu Santo te habla. Hay un poder de Dios que sana a los enfermos, ¿oh, no es claro?
Bueno, ¿no podrías hacerlo más claro? Hay un poder de Dios que sana a los enfermos. 64. Bueno, el doctor dijo, conozco al caballero. Está muy bien. Oro por ellos todo el tiempo y no condeno al doctor. No, señor. Es un siervo de Dios, trabaja con la gente. Pero hay cosas que desconoce y que no puede hacer. Entonces, si no puede hacer, busquemos al especialista, el gran médico, y vayamos a él. Estamos invitados a venir. Él nos pide que vayamos. Espera que estemos allí. Así es. Él nos espera. Y por eso se les ha revelado. Yo soy el Señor, que sana todas tus enfermedades. Yo soy Jehová Rapa, Jehová el sanador, el Señor que sana todas tus enfermedades. Algo en tu corazón te dice que es correcto. Yo lo creo. Bueno, ese es el mismo Espíritu Santo que dijo, Simeón, no verás la muerte hasta que veas al Cristo del Señor. Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Lucas 2, 26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. ¿Cuántos enfermos aquí creen que sanarán en esta reunión? Levanten las manos. Digan, creo que sanaré. Mis seres queridos, y demás, sanarán. Muy bien. Está bien. Algo se los ha revelado. ¿Qué? El mismo Espíritu Santo. ¿Lo esperan? ¿Esperan que suceda? ¿Cuántos creen que tendremos una gran reunión? Levanten las manos y digan, creo que vamos. Claro. Yo también. ¿Qué es? El Espíritu Santo nos lo reveló. Amén. Creo que veremos el poder de Dios. ¿No lo creen? Claro. El Espíritu Santo nos lo revela. Lo creemos y nos aferramos a ello. 66. Ahora, sabes que no había televisión en esos días. Gracias a Dios por eso. Vienen, creo en la santidad pura. Ciertamente. Creo en, realmente, me oíste decir que era bautista hace un tiempo. Soy bautista pentecostal. Soy un bautista que recibió el Espíritu Santo. Así es. Creo en la religión antigua, pentecostal, azul cielo, que mata el pecado. Sí, Señor. Creo en ser recto como un cañón de pistola, y predicarlo de la misma manera. Vive tal como predicas. Simplemente salta tan alto como vives. Eso es correcto. Si no puedes vivir muy alto, entonces no saltes muy alto. Simplemente haz que tus saltos sean iguales a tu vida. Y creo que así debería ser. Entonces es cuando Dios honrará su palabra. ¿Es correcto o incorrecto? Y creo que Dios dijo, probad todas las cosas, y se me ha demostrado que es correcto, así que lo creo. Amén. 1 Tesalonicenses 5, 21. Examinadlo todo. Retened lo bueno. 67. Ahora. Fíjense en esto. Quiero preguntarles algo. No voy a empezar, los ministros son los que predican. Vengo aquí para los servicios de sanidad. Pero quiero pedirles algo, de cara a la civilización, con toda justicia y hechos. ¿Se dan cuenta de que nuestras mujeres en Pentecostés, y en todas partes, cada año se quitan un poco más de ropa, un poco más de ropa, un poco más de ropa, hasta que se vuelven, hasta que casi es una desgracia? Ahora podemos esperar eso de la gente de fuera del mundo. No conocen otra cosa. Pero de nuestra gente pentecostal. Y quiero decir algo. Estuve allí donde vi a 30.000 nativos de Manta recibir a Jesucristo a la vez. Esas mujeres están allí tan desnudas como vienen al mundo, jóvenes y viejas, solo un pequeño pañuelo, un trozo colgando de ellas de ese tamaño, nunca supieron que estaban desnudas. No sabían nada al respecto. Y justo en el lugar donde vieron estas sanidades, y esta señal, ya hablaré más de ello mañana por la noche, y vieron que eso ocurría, querían algo, querían recibir a Cristo. Y pregunté, todos los que creen que Él los salvará, que se pongan de pie. Y 30, bueno, señalaron a 30.000. No sé cuántos se pusieron de pie, pero 30.000 se pusieron de pie. 68 y el hermano Bosworth y los demás dijeron, creo, hermano Branham, que se referían a la sanidad física. Dije, no quise decir, tenía 15 intérpretes, ¿sabe? Así que dije, no quise decir sanidad física. Quise decir salvación, si aceptan a Cristo, el Hijo de Dios, como su Salvador personal, y quieren servirle, muchos de ellos con ídolos en las manos. Dije, los que son sinceros, rompan sus ídolos en el suelo.
Como una tormenta de polvo, véanlo levantarse así. Y tan pronto como recibieron a Cristo, esas mujeres desnudas, hermano, hermana, se cruzaron de brazos, así, para alejarse de la presencia de los hombres. Y si un pagano insensato, que no distingue entre mano derecha e izquierda, en cuanto Cristo lo toca, se da cuenta de que está desnudo, y luego decimos ser de la iglesia del Dios viviente, desnudándonos cada año, no me parece lógico. Algo anda mal en alguna parte. Cierto. Oh, Dios. Sí, estamos en la Odisea. Ahí es donde estamos. Estamos muy cerca de la venida del Señor Jesús. Oh, preparémonos para recibirlo. Sí, sí. 69 Simeón, como dije, no tenían televisores. Mientras hablaba de eso, comenté algo sobre eso una vez, y una señora me dijo, hablando de cómo las mujeres se visten con ropa vieja y ajustada, y cosas así, y entonces, ella dijo, pues, dije, si haces eso, responderás en el día del juicio por cometer adulterio. Y alguien me llamó la atención. Dije, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y puede ser tan pura como un lirio con tu esposo o tu pareja. Puede ser una mujer tan virtuosa como las que hay en Estados Unidos, tan virtuosa como lo eras al nacer. Pero, señora, si te vistes así para que los pecadores te miren así, él te codiciará. Y cuando lo haga, en el día del juicio, cuando responda por su adulterio, serás tú quien se presentó ante él. Ahí lo tienes. Así que responderás por cometer adulterio. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una mujer me dijo, bueno, hermano Branham, esa es la única ropa que hacen. Le dije, todavía tienen máquinas de coser y venden ropa. No hay excusa. Es lo mismo, así es. Lo que necesitamos hoy es una religión tradicional, celestial y que extermine el pecado, un avivamiento del Espíritu Santo, como el de San Pablo, y volver a los verdaderos mensajes pentecostales, a la verdad. 71 Hoy en día, para muchos evangelistas en el campo, la evangelización se convierte en un sustento. Tienen programas tan grandes que patrocinar que no pueden decir eso delante de la iglesia. Un ministro me dijo, vas a arruinar tu ministerio con eso. Le dije, cualquier ministro al que la palabra de Dios arruine debería ser arruinado, expulsado, de todas formas. Sí, señor. Dije, así es. Lo que necesitamos es volver a la Biblia, volver a la verdadera santidad, volver a Dios, volver a donde la gente pueda tener fe. ¿Cómo puede Dios edificar su iglesia sobre un fundamento así? Tomamos nuestras iglesias, creamos organizaciones, pertenecemos a ellas y nos establecimos como los demás. Y ahora, solíamos decir, los bautistas fríos y formales. Y ahora los bautistas dicen, pentecostales fríos y formales. Así es. Exactamente. El pentecostal es más formal que el bautista. Sí, señor. Así estamos. Lo que queremos es un avivamiento tradicional y conmovedor en todo el país, que lleve a hombres y mujeres de vuelta a Dios. La iglesia estaba en mejores condiciones para la venida de Jesús hace 40 años que hoy, cuando existía un verdadero Pentecostés entre la gente. Pero hoy nos hemos debilitado, y nuestros púlpitos se han debilitado. Han llegado 4 o 5 rondas de ministros de seminario con el pelo ensortijado, ¿sabe? Y todo eso, no digo nada al respecto, porque no tengo ninguno. Pero eso no significa, pero lo que quiero decir es que vuelven a un punto, así como Dios tuvo nietos. Dios no tiene nietos. 73 Ya saben, metodistas. Si eres metodista y has nacido de nuevo, eres hijo de Dios. ¿Pero qué encuentras? Llegó Wesley, y la primera ronda de metodistas estuvo bien. La segunda ronda comenzó a traer a sus hijos. Eso es lo mismo que hicieron los pentecostales. Hace unos años tenían un verdadero Pentecostés. Hombres y mujeres que se postraron ante el altar, pagaron el precio y, hermano, lo lograron y vivieron la vida. Sí, señor. Bueno, ¿qué hicieron? Trajeron a sus hijos, los pusieron en las filas y los dedicaron en la iglesia. Y eran pentecostales. Eso es nietos. No hay lugar en la Biblia donde Dios tenga nietos. Él no es abuelo. Él es Dios. Él es Padre. Aleluya. Y todo hombre y mujer, no me importa, ni lo buenos que hayan sido sus padres, tienen que tener la misma experiencia de nacer de nuevo, llenos del Espíritu Santo, si esperan ser hijos e hijas de Dios. Correcto. 74 La sola palabra Pentecostés no te salvará. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia para quien quiera, venga y beba de la fuente del agua de la vida. Amén. Es cierto, amigos.
Eso es sasafrás. ¿Tienen sasafrás por aquí? De acuerdo. ¿Saben a qué me refiero? Lo dije una vez. Alguien me escribió unas cartas, preguntando, ¿qué es el sasafrás? De acuerdo. Pero ya saben lo que es aquí. Sí, señor. Pero, hermano, les digo que los enderezará. Les hará vivir bien. Es cierto. Simplemente vayan allá, quédense hasta que termine y arreglen sus asuntos con Dios. ¿Sí? Apocalipsis 22, 17 y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 75 Simeón, en aquellos días, tenía esa promesa y la creía con todo su corazón. Jesús nació en Belén de Judea. Vinieron los Reyes Magos. No tenían periódicos. 8 días después, la madre fue al templo para ofrecer la tórtola, las palomas, para la purificación, la circuncisión del niño. Y ahora viene Jesús, para terminar, aquí viene Jesús en su primera visita al templo, en brazos de su pequeña madre. Me dicen que sus pañales estaban hechos con el envoltorio que se usaba en la parte posterior de la yunta de un buey que colgaba en el establo. Y entonces podemos ponernos un abrigo de bisón de $500, y asomarnos al aire. Podríamos ahogarnos si lloviera, y creernos a alguien. Y nuestro Salvador, el Dios del cielo, vino y nos envolvió en pañales. Las zorras tienen guaridas, y los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces nos creemos a alguien. Podemos conducir un coche mejor que los vecinos y dejar a nuestros hijos casi muertos de hambre para conseguir también ese coche. Un televisor mejor, o algo así. Nos quedamos en casa el miércoles por la noche sin ir a la reunión de oración, y dejamos la iglesia vacía, para ver a Mamos a Sucio alguna tontería por el estilo en la televisión. Eso demuestra cuánto amas a Dios. Mateo 8, 20. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 2, 12. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2, 21. Y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. Lucas 2, 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas 2, 23. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que habla la matriz será llamado santo al Señor. Lucas 2, 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Un par de tórtolas, o 2 palominos. Lucas 9, 58. Entonces Jesús le dijo. Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 76. Te digo, hermano, lo que necesitamos es un avivamiento. Eso es exactamente, eso es lo que necesitamos para volver a Dios. Sí, Señor. Cuando te presentas, tus acciones muestran lo que es. Las acciones de la gente muestran exactamente. Si amas al mundo, o las cosas del mundo, la Biblia dice que el amor de Dios ni siquiera está en ti. O, te unes a la iglesia. Eso es correcto. Pero esta es de la que estamos hablando. No te unes a esto, naces en ella. He estado en la familia Branham 51 años. Nunca me pidieron que me uniera a la familia. ¿Por qué? Nací en ella. Era un Branham de nacimiento. Así es como eres cristiano. Naces en la iglesia del Dios vivo. Naces en ella de nacimiento. Eres cristiano de nacimiento. 1 Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 77. Ahora, Jesús entró en el templo. Me imagino a esas madres de aquellos tiempos, ya saben, todas allí arriba con sus bebés, con sus patucos y sus labores, ya saben, y todo listo, con sus mantitas elegantes. Y a las mujeres de la alta sociedad, ya saben, hablando y de repente, entra la pequeña María, envolviendo a este bebé en un manto de un buey. Ah, oigo a algunas decir, miren ahí. ¿Ven a esa santa arpía? O quizás se equivoquen, pero, digan, miren a esa mujer. ¿Saben qué? Se casó, ese bebé nació fuera del santo matrimonio. No me digan. Donde hay un poco de humo, tiene que haber fuego. Sí, señor. Se lo diré, muchacho. Eso es todo. Sí. Se lo diré, es una de ellas. Será mejor que la vigilen. Manténganse alejados de ella. Así es como el creyente tibio intenta hacerle eso al verdadero creyente. Oh, perdió la cabeza.
Se fue al traste. Algo anda mal. Ah, confía en Dios para esto, dijo. Los días de los milagros ya pasaron. No existe la sanidad divina. MMM. Muy bien. 78 Pero en su pequeño corazón, ella sabía a quién pertenecía ese bebé. Ella lo sabía. Y así lo sabe todo hombre nacido del Espíritu de Dios. Él sabe cuál es su posición. Él sabe qué revelación, quién le dio esa revelación. Si Pablo dijo, nunca vengo a predicarles palabras persuasivas de hombres, para que su fe se edifique en la sabiduría humana, sino que vengo a predicarles el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es, hermano. Simple y llano. Simplemente creerlo, eso es todo. Dios lo dijo, y eso lo resuelve. Eso es todo. Ella sabía a quién pertenecía ese bebé. No importaba lo que dijeran los demás, puedo verlos decir, mantén la distancia. No te acerques a ella. No tengas nada que ver con ella. Ella solo, aléjate de ella. A ella no le importaba si lo hacían o no. No le importaba. Ella sabía a quién pertenecía ese bebé. Ella sabía quién era. Así es. 1 Corintios 2, 4 Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 1 Corintios 2, 5 Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 79 ¿Sabes qué? Cuando tienes el Espíritu Santo, sabes lo que pasó. No te importa. Sabes de dónde vino. No vino de ningún seminario, ni de ningún cementerio, vino de Dios. Ambos son sobre los mismos lugares muertos, así que, ella mostró de dónde venía este bebé. Observó y dijo, sí, señor. Siguió caminando así, sin prestar atención, hablándole a su bebé. No tenía tiempo para relacionarse con toda esa sociedad. Eso es lo que pasa con nuestra iglesia hoy. Tienen la sociedad de mujeres, la sociedad de hombres, esta sociedad, partidos de béisbol, cenas con sopa y todo lo demás. Las reuniones de oración se han acabado. Y el Espíritu Santo prometió que solo sellaría a los que suspiraran y lloraran por las abominaciones que se cometían en la ciudad. Ezequiel 9, 4 Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 80 clérigos podrían marcar en sus manos esta noche a 10 personas en esta ciudad que gimen y lloran día y noche por la maldad y las cosas que se hacen en ella. ¿Alguien en esta audiencia sabe dónde se puede señalar a 5 personas que gimen y lloran día y noche por los pecados y las cosas de la ciudad? Bueno, la Biblia dice, pon una señal sobre los que gimen y lloran por las abominaciones de la ciudad. Así es. Eso es todo. Ya no hay más carga por las almas perdidas. Todo se acabó. Simplemente nos unimos a la iglesia y nos establecemos. Eso es todo lo que se necesita. Así es como llegamos, el pecado es tan astuto. Te acecha sin darte cuenta. Así es. Simplemente te atrapa, como el viejo tobogán, y te atrapa. El diablo hace eso. Ahora, hermano, salgamos de su territorio. Regresemos a Dios. Regresemos al altar. Reconstruyamos el altar que ha sido derribado. Y reconstruyamos nuestro hogar. Quita esas cartas de la mesa y todas esas viejas revistas Love Story, abre la Biblia, léela y ora. Simplemente no te arrodilles y digas, bendice a mi familia, a Mary, a Joe, a John y a todos ellos y te metas en la cama. No, señor. Quédate ahí con Dios. Ay, Dios mío. 81 ¿Conoces la canción que solías cantar? Hay momentos en que quisiera estar a solas con Cristo, mi Señor. Puedo contarle todos mis problemas, todos. Eso es lo que necesitamos de nuevo, eso es lo que, ese tipo de reuniones, ese tipo de iglesia. Ese es el tipo de iglesia que ora por las bendiciones de Dios. Estoy seguro de que tu pastor apreciaría que cada miembro se volviera así. ¿Y qué pasaría si la iglesia pudiera volver a ser así? Ahora viene con este bebé. Ahí está Cristo en el templo. Bien, si Cristo está en el templo, y Dios le reveló a Simeón que le mostraría a Cristo antes de morir, bueno, creo que si Cristo estaba en el templo, es hora de que el Espíritu Santo obre en Simeón. ¿No lo crees? 82 Imaginemos que es lunes por la mañana. ¿Cuántos bebés nacerían? Unos 2,5 millones de personas en Israel en aquel entonces, y supongo que nacerían al menos cientos de bebés cada noche. Y cada 8 días debían ser circuncidados y ofrecer la purificación. Bien. Aquí están. Es lunes por la mañana. Simeón está de vuelta en la oficina leyendo los pergaminos. Veamos.
Toma Isaías y empieza a leer hasta Isaías 9, 6. Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. El gobierno estará sobre sus hombros. ¿Quién podría ser? En ese momento, el Espíritu Santo dijo: levántate, Simeón. Levántate. ¿Qué quieres que haga? Solo levántate. Bueno, ¿a dónde voy? No, solo levántate. Eso es todo lo que quiero que hagas. Así es como Dios quiere que actúes. Así como Él habla, actúa. Eso es lo que quieres hacer esta semana. Cuando Dios habla, actúa. Hazlo. Di: ve a ver a fulano para que venga a la iglesia. Actúa. Hazlo. Ponte de pie. Sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué sigue? Empieza a caminar. ¿Por dónde? Camina. Yo guiaré. Tú camina. Aquí viene. Lo veo salir, pensando: bueno, sé que es el Espíritu Santo porque me ha hablado antes. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? ¿Crees que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? Lo son. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 83. Aquí viene caminando, caminando por el templo, sin saber a dónde va, guiado por el Espíritu Santo. Ahora, se acerca, pasa entre miles de personas por todas partes. Aquí se encuentra con la fila de la circuncisión de los niños, caminando justo por allí. Ve a una mujercita de la que todos se mantienen alejados. Se acerca. El Espíritu Santo comienza a acelerar su corazón. Oh, Él te guía a la promesa. Sí, si Él te da la promesa y crees en la sanidad divina, Él te guía directamente a ella. ¿Crees en el bautismo del Espíritu Santo? Él te guía directamente a ella, donde está. Él te guiará directamente a ella. Ahora lo tiene aquí a un lado. Simeón se acerca, toma al bebé de los brazos de su madre, levanta las manos y dice: Dios, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2, 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Lucas 2, 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. 84. Allá atrás, en un rincón, una anciana ciega llamada Ana. Era profetisa. Ana era profetisa. Había sido ciega durante años. Estaba sentada allí. Y también esperaba y creía en el consuelo de Israel. Creía que ese profeta vendría. Y creía. Estaba sentada allí, y el Espíritu Santo le dijo: Ana, levántate. Los espirituales siempre son guiados en el momento oportuno. Levántate, Ana. Ahí viene esta anciana ciega. Perdón, señor. Perdón, señora. Lo siento. Guiada por el Santo, ¿a dónde vas, Ana? No lo sé. Solo me guían. De repente, fue directo a donde estaba Simeón, diciendo: Señor, deja que tu sierva se vaya en paz. El Espíritu Santo también descendió sobre ella, y comenzó a profetizar acerca del niño. Lucas 2, 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. 85. Oh, hermano, hermana, si el Espíritu Santo pudo guiar a una mujer ciega, ¿cuánto deberíamos nosotros guiarnos? Aunque nos estemos volviendo ciegos, dejemos que Él nos guíe de regreso a la fuente, porque hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel, donde los pecadores se sumergieron bajo el río, perdiendo todas sus manchas de culpa. ¿Crees eso? Dios te bendiga. ¿Estás esperando que algo suceda? Mi tiempo se acabó. Son una audiencia tan encantadora, podría hablarles una hora todavía, pero mi tiempo se acabó. Y esperemos que Dios nos dé un gran avivamiento. ¿Se unirán a mí en oración por ese propósito? ¿Lo harán? Inclinemos nuestros rostros. Ahora, hermanos ministros, sé que todos lo están esperando. Estamos aquí para trabajar juntos como una unidad de Dios. Que nada se interponga en nuestro camino ahora. Iglesia, estamos aquí para trabajar con ustedes, con todos ustedes, los que pertenecen a las asambleas de Dios, a la Iglesia de Dios, a los pentecostales unidos, o a quienes sean. No nos importa la marca que usen. Simplemente creemos que Dios lo hará. Unámonos ahora, unánimes. 86. Padre Celestial, estas palabras fragmentadas y estas breves palabras aquí son solo para disipar el miedo y la rigidez de tu iglesia, solo para romper el terreno baldío, para sentar las bases aquí, o no sentar las bases, sino para construir sobre el fundamento ya establecido, Cristo Jesús. Lo que a estas personas se les ha enseñado a creer a lo largo de los años. Jesucristo, el Hijo de Dios.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre Celestial, oro al unir nuestros corazones y nuestras oraciones. La Biblia dice, en el capítulo 4, creo, de los Hechos de los Apóstoles, que cuando el pueblo se reunía para dar su informe, oraban unánimes, y el edificio donde estaban reunidos temblaba. Y hablaban la palabra de Dios con valentía. Oh Dios, hoy seguimos aquí con este maravilloso nombre que nos ha sido inculcado como creyentes pentecostales, dando testimonio de que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos guía. Entonces, Señor, vemos que la iglesia se debilita, se desmorona y se derrumba. Oh, Dios. ¡Qué condición! Revívenos, Señor. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y derrama el refrigerio, las gotas de rocío de misericordia desde lo alto. Oh, Dios, reaviva nuestra comunidad, reaviva toda la ciudad. Reaviva las iglesias de alrededor. Reaviva a los metodistas, reaviva a los bautistas, reaviva a todos, Señor. Y, oh, Dios, que comience aquí mismo en esta congregación. Que haya tal avivamiento, un despertar entre nosotros, Señor, que el Espíritu Santo tome nuestros corazones, nos desgarre y nos extraiga el ungüento precioso con el que desea que nuestra iglesia sea ungida. Concédelo, Señor. Jeremías 4, 3 Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Haced para vosotros barbecho, y no sembréis sobre espinos. Oseas 10, 12 Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Hechos 4, 31 Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 87 Bendícenos ahora. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Dios, que no haya un solo enfermo en esta reunión que no quiera sanar. Concédelo, Señor. Que no haya un solo pecador o incrédulo que venga a esta reunión que no quiera ser salvo. Concédelo, Señor. Que los ángeles de Dios vayan a cada iglesia de esta comunidad, a cada lugar, hasta las cantinas, y traigan convicción a los pecadores. Y que los cristianos salgan a dar testimonio, diciendo, vengan y vean. Vengan y vean. Nunca hemos visto nada igual. Concédelo, Señor. Que sea un gran rugido por todo este país, y que Dios reciba gloria de ello. Concédelo, Padre. Bendice a tus preciosos pastores, te lo pido de nuevo, aquí atrás, de pie aquí en la plataforma, algunos que nunca he visto en mi vida. Pero, Señor Dios, están aquí para dar testimonio de que ellos también son creyentes. Están aquí para poner de su parte, para poner el hombro. Nuestros corazones arden y anhelan, Señor, ver el Espíritu de Dios obrar entre nosotros. Concédelo. Hazlo por nosotros, Padre. Nos encomendamos a ti. En el nombre de Cristo, para su gloria, te lo pedimos. Marcos 9, 18 Y dondequiera que le toma, le desgarra. Y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se consume. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. 88 Ahora, todos los enfermos y necesitados aquí, levanten las manos ahora mismo. Simplemente levanten las manos. Muy bien. Quiero que se impongan las manos unos a otros. Simplemente impónganse las manos unos a otros. Ahora, no oren por ustedes mismos. Oren por la persona a la que le pusieron la mano. Ellos están orando por ustedes. Me gusta eso. Todo es posible. Ahora, en nuestros corazones, pensemos. Puedo ver a un grupo de discípulos alrededor de un niño con epilepsia. Puedo oír a Andrés decir, retrocedan, chicos. Les mostraré cómo lo hice en Capernaum, cuando expulsé a la epilepsia allí. Así es como lo hice. Pero no funcionó. Simón Pedro se acerca y dice, bueno, así es como lo hice en Jope. Les mostraré cómo lo hice allí. No funcionó. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 14, 36 Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lucas 1, 37 Porque nada hay imposible para Dios. 89 Pero por casualidad miraron. Bajando la colina venía uno que caminaba en silencio, quizá no con aspecto de gigante. Decía, no tenía belleza para que lo deseáramos. Pero había algo en él. Sabía de qué hablaba. Y corrió hacia él, el padre del niño, y le dijo,
Señor, ten piedad de mi hijo. Está verdaderamente atormentado por un demonio. Lo traje a tus discípulos, y no pudieron curarlo. Jesús dijo, puedo si crees, porque todo es posible para el que cree. Él dijo, Señor, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Isaías 53, 2, porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 24 y al instante el padre de la muchacha clamó y dijo con lágrimas, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Marcos 16, 15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16 el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 9, 38 y he aquí un hombre de la multitud gritó, diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es mi único. Lucas 9, 40 entonces rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. 90 Ese mismo hombre, al dejar el mundo, nuestro Salvador, dijo sus últimas palabras. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen, la última señal que dijo fue, sobre los enfermos pondrán las manos. Sanarán. Ahora bien, hay un creyente que te impone las manos, un creyente que cree en la sanidad. Jesús declaró, estas señales seguirán a los creyentes. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora bien, si crees con todo tu corazón, no dudes, si haces la oración de fe, entonces, aquel sobre quien tienes las manos ora por ti. Ahora cree. Mateo 17, 15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece terriblemente. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Mateo 17, 16 y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 91 Padre Celestial, por fe ponemos nuestras manos sobre los enfermos y afligidos, y pedimos que tu gracia y misericordia suplan todo lo que necesitan. Oran, Señor, igual que en su iglesia. Te aman y creen en ti. Ruego, Padre Celestial, con todo mi corazón que rompas toda atadura de incredulidad y expulses todo espíritu maligno. Que no puedan soportarlo en el edificio, Señor. Aléjalo. Que solo la fe pura y sin adulterar en Dios esté en cada corazón ahora mismo. Que el diablo sea derrotado en nuestras vidas. Y sabemos que está derrotado, porque es un ser derrotado. Y Satanás, me dirijo a ti ahora para decirte esto. Estás derrotado. No nos tienes miedo a nosotros, sino a aquel de quien estamos hablando. Has perdido todo el poder que alguna vez tuviste. Fuiste derrotado en el Calvario. Jesucristo, el Hijo de Dios, triunfó sobre todo enemigo. Él conquistó toda enfermedad, toda muerte, el infierno y la tumba, y conquistó cada victoria que hayas tenido. Y no eres más que un farsante, y esta noche te desvelamos tu farsa. En el nombre de Jesucristo, libera a estas personas. Lo siguen plenamente y esperan ser sanados, el poder de Dios presente, creyentes, con las manos puestas unos sobre otros. 92 Satanás, déjalos. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Pierdes la batalla, y ellos estarán bien porque Dios lo dijo. Dios lo prometió. Lo esperamos. Y sabemos que así será, porque Satanás ha sido derrotado y Dios tiene la preeminencia. Sabemos que así es, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo que así sea, para la gloria de Dios. Ahora, simplemente quédate encerrado en Dios. Sigue creyendo con todo tu corazón. Señor, creo que me sanas ahora mismo. Creo, porque impuse mis manos sobre este hombre, él me las puso a mí, sobre esta mujer, ella me las puso a mí. Fui guiado a hacer eso. Fui guiado a poner mi mano sobre esta persona. Ellos fueron guiados a ponerme las manos a mí. El mismo Espíritu Santo que le dijo a Simeón que le diera la promesa, me guió a hacer esto, mientras estamos aquí en este lugar de sanidad divina. Ahora creo, Señor.
Satanás, mejor aléjate de mí ahora mismo, porque estoy tomando, soy descendiente de Abraham por Jesucristo, y tomo la preeminencia. Sigan creyéndolo con todo su corazón, mientras le pido a uno de nuestros pastores, a uno de los hermanos, si pueden venir a orar. Que alguno de los pastores se haga cargo del servicio, uno de ustedes. Muy bien, señor. 93. Manténganse encerrados unos momentos con Dios. Quiero pedirles ahora, mientras separan sus manos, que digan, creo. Y lo acepto ahora mismo como mi sanador. Y no importa lo que Satanás intente decirme, voy a creer que Dios me sana. Levanten la mano. Digan, ahora lo acepto. Levanten la mano. Que Dios los bendiga. Así es como se hace. Mantengan esa fe, y verán la grandeza, sobre todo lo que podemos hacer o pensar. Hasta mañana por la noche, aquí está el pastor. Que Dios los bendiga.